Hola estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de historia. Mi nombre es Gaspar Franco y los voy a acompañar en esta clase. Como venimos viendo, nuestro tema central es el rosismo y vamos a seguir hablando del rosismo, pero esta vez nos vamos a enfocar en otro hecho histórico que sucedió durante la gobernación de Rosas. Este hecho histórico fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Hay que tener en cuenta que en ese entonces nuestro país se llamaba la Confederación Argentina y estaba gobernada, ¿no?, como dije ya, por Juan Manuel de Rosas. En este caso, la batalla de la Vuelta de Obligado tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en el río Paraná y más precisamente en las costas porteñas y en la localidad de San Pedro. Que es una localidad perteneciente a la provincia de Buenos Aires. La batalla de la Vuelta de Obligado es un suceso muy importante en la historia de nuestro país porque marcó, ¿no?, la última expulsión de una gran flota que intentaba invadir nuestro país, ¿no? Es por esto que el 20 de noviembre en nuestro país se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Otro punto importante de este hecho es que la batalla de la Vuelta de Obligado se encuentra reflejada en lo que es el billete de 20 pesos. Muy bien, para entender el porqué de la batalla de la Vuelta de Obligado, hay que dirigirnos a unos años atrás, ¿no? En 1835 iniciaba la segunda gobernación de Juan Manuel de Rosas, y en esta segunda gobernación, en ese mismo año, Rosas va a promulgar una ley muy importante, que fue la ley de aduanas. Esta ley va a darle un giro unitario a la postura política de Rosas. Tengamos en cuenta que él era un federal, pero a través de esta ley él va a establecer que solamente se puede comercializar a través del puerto de Buenos Aires, por lo que su postura política comienza a ser más unitaria, ¿no? Por otro lado, esta ley va a establecer que ciertos productos extranjeros no puedan ser vendidos en nuestro país, y esto va a molestar mucho y va a generar un gran problema en países extranjeros, como en el caso de Francia, ¿no? Que Francia era una potencia mundial que en ese entonces vendía productos, es decir, manufacturas en nuestro país. En este caso, frente a la prohibición que establecía esta ley de aduanas, Francia comienza a reclamarle a Rosa que la elimine. Rosa dice que no, por lo tanto, 3 años más tarde, perdón, de la promulgación de esta ley, Francia establece un bloqueo económico a la Confederación, eh, y este bloqueo económico consistía en que la Confederación Argentina no podía comercializar a través de sus puertos, es decir, quedó aislada económicamente del mundo, no podía vender ni comprar productos del extranjero. Rosas vio que este bloqueo económico afectaba enormemente a la economía de nuestro país y por lo tanto se vio obligado, ¿no?, a llegar a un acuerdo, y es por eso que en 1840 se firma el Tratado Macaut-Arana, que genera una apertura económica, ¿no? Es decir, que Francia puede volver a vender esos productos en nuestro país y por lo tanto el bloqueo se levanta. Sin embargo, Rosas comenzó a ver el interés económico que las potencias extranjeras tenían en nuestro país. Y al año siguiente, ¿no?, de la eliminación del bloqueo, Rosas decide promulgar otra ley importante, que fue la ley que prohibía la libre navegación en los ríos Paraná y el río Uruguay, ¿no? Esto va a llevar a que vuelva a surgir la conflictividad con Francia. Es decir, que Francia vuelve a generar reclamos a la Confederación. Recordemos que el río Paraná era un río muy estratégico, es un río muy estratégico porque permite llegar a las provincias del litoral y a la parte sur de Paraguay y Brasil. Es por eso que Francia tenía mucho interés en este río para llevar adelante su comercialización.
Entonces, Francia comenzó, ¿no?, a ya utilizar la fuerza, comenzó a plantear la idea de enviar una flota hacia nuestro país, pero no encontraba el motivo para enviar esta flota, pero lentamente comenzó a encontrarlo, y uno de estos era el hecho de exigirle a Rosa por la fuerza que elimine esta ley, ¿no? Y por otro lado hay que tener en cuenta que en esta etapa Rosas estaba persiguiendo a la oposición en todas las provincias prácticamente, y también Rosas se dirigió a la banda oriental, actual Uruguay, a eliminar también la oposición que había hacia su gobierno en ese país. Y Francia va a encontrar otro motivo, ¿no?, para enviar una flota, ¿no? Ahora también le exigía a Rosas que salga de Uruguay y que no invada un país vecino. De esta manera, en el año 1843, Francia decide enviar una flota hacia las aguas del Río de la Plata. Esta flota no vino sola, sino que vino con la flota inglesa. Es decir, que ya Francia se encuentra adherida con Gran Bretaña. Por eso esta flota es anglo-francesa. Esta flota tenía diferentes objetivos en nuestro país. Ellos buscaban el motivo para eh, venir por la fuerza hacia nuestras tierras, pero tenían objetivos claros, que eran objetivos económicos. Ellos querían imponer sus condiciones por la fuerza, ¿no? Querían comercializar con el litoral y sobre todo con Corrientes, que era una provincia que se oponía a Rosas y sabían que iban a poder comercializar. También querían comprar materia prima a bajo costo y en muchos de los casos, como sucedió, esta materia prima no era pagada a las personas que la vendían, y muchos historiadores también concuerdan en que el plan anglo-francés se centraba mayormente en colonizar territorio. Hay que tener en cuenta que los ingleses no pudieron colonizar nuestro país en las invasiones inglesas de 1806-1807. Recién en 1833 pudieron colonizar las Islas Malvinas, que aún siguen en su dominio, y también en este plan de invasión ellos pretendían quedarse con ciertas provincias del norte de nuestro país, ¿no? Y bueno, y aprovechar los recursos que ofrecen. Es por esto que Rosa, al negarse al negarle la libre navegación de los ríos, lleva a que los franceses e ingleses vuelvan a instaurar un bloqueo económico a nuestro país. Esta flota que se asentó en el Río de la Plata contaba con 11 barcos de guerra que custodiaban a 90 buques mercantes, es decir, buques que traían mercadería y que se iban a encargar de llevar materia prima. Una característica importante de estos buques es que eran a vapor, ya no dependían del viento como los buques a vela, sino que ahora tenían un motor a vapor. Muy bien. En 1845, tras la negativa de Rosas en cuanto a la libre navegación, la flota anglo-francesa comienza a navegar por las aguas del río Paraná. De esta manera, Rosas, alertado por esto, decide conformar una defensa. Para la defensa, manda a llamar a Lucio Mansilla. Lucio Mansilla era un general que estuvo acompañado también por el general Turner y el general Rodríguez. Mansilla tuvo una estrategia, ¿no?, de lucha para frenar a esta flota, y esta estrategia consistía en eh, colocar aproximadamente 20 botes unidos con tres cadenas en la Vuelta de Obligado, que la Vuelta de Obligado es un recodo que tiene el río Paraná, que es muy angosto, tiene aproximadamente 700 metros, y esto iba a permitir que de esta manera, a través de los botes, se formara una barrera que no permita que estos buques pasen, y cuando los buques se encontraran con esta barrera, eh, tirarles cañonazos desde las costas para hundirlos. Y también hay que tener en cuenta que en las costas
estaban apostados, ¿no? Estos generales con sus soldados y la cantidad de armamento no era mucho, y sobre todo comparándolo con lo de la flota extranjera. Teníamos aproximadamente 21 cañones de bronce y pocas municiones y solamente un barco que estaba del otro lado de los botes. Muy bien, de esta manera, el 20 de noviembre comienza la batalla. Aproximadamente a las 8 de la mañana, los soldados comienzan a divisar que los buques extranjeros se aglutinan, ¿no?, en el canal y comienzan a atacarlo desde las costas. Lentamente los buques ingleses y franceses son averiados y se ven obligados a generar desembarcos en las costas. Pero estos desembarcos fallaron porque en las costas también los granaderos lo atacaron y lo obligaron a volver a sus barcos. Finalmente, luego de unas horas, la flota extranjera pudo cortar las cadenas y pudieron seguir navegando río arriba. El plan anglo-francés, si bien ellos ganaron la guerra, ¿no?, la batalla, no pudieron culminar este plan, porque ellos siguieron río arriba, pero mientras navegaban iban recibiendo constantes ataques desde las costas. Y además, cuando llegaron a los puntos en los que iban a comercializar, la población se le negó a comercializar. Por lo tanto, no pudieron vender ni comprar sus productos y se vieron totalmente obligados a regresar por donde habían venido. De esta manera, se dice que los anglo-franceses tuvieron una victoria bélica, pero tuvieron una derrota política y económica, porque su plan fracasó. La vuelta a la paz fue recién años más tarde. Recordemos que en el 43, cuando llegó esta flota, habían instaurado, un bloqueo económico. Por lo tanto, este bloqueo siguió. Y de esta manera, recién en 1847 los ingleses decidieron eliminar el bloqueo económico, mientras que los franceses tardaron un año más y en el 48 eliminaron este bloqueo económico hacia nuestro país. Un punto destacable en este hecho histórico es que San Martín le envió una carta a Rosa felicitándolo por la hazaña en la vuelta obligado y junto a esta carta le regaló su sable. Eh, este hecho es muy importante en nuestra historia y hay que tenerlo en cuenta porque marca, como dije ya al principio, la última expulsión de una flota extranjera en nuestro país. Y es por esto también que el 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, esta ha sido la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que sigan bien.